Bien, bueno, pues buenas noches al público asistente y a las personas que nos están siguiendo desde la retransmisión. En primer lugar, quiero pedir disculpas por este retraso sobre el horario previsto, pero bueno, son circunstancias que ocurren, especialmente cuando llueve, estas dificultades en las carreteras de Tenerife que todos sufrimos. Bueno, quiero darle la bienvenida a este acto de presentación del libro, del segundo tomo de los hongos agaricales de las Islas Canarias, en nombre de la directora del Instituto de Estudios Canarios, la doctora Maravillas Aguiar Aguilar, que excusa su asistencia porque no está en la isla. Le habría encantado estar presidiendo este acto, sobre todo teniendo pues a la presidenta de la sección de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente con nosotros y, por supuesto, a nuestro miembro de honor y antiguo director de esta casa. Pero bueno, no estaba en la isla y la sustituyo yo en calidad de vicedirector. Yo voy a intervenir simplemente para agradecerles a ustedes estar aquí, a los intervinientes, al otro autor también, Ángel Bañares Baudet, su trabajo y su predisposición por publicar este segundo volumen. El primero, la verdad es que fue un éxito de crítica y público y para nosotros ha sido una gran noticia que los autores volvieran a insistir en publicar una segunda edición, con lo cual nosotros estamos encantados y además estamos encantados del resultado final que, bueno, pues a partir de ahora ya les voy a ceder la palabra a quienes se van a encargar de mostrárselo muchísimo mejor que yo. Yo simplemente, para retirarme ya a un discreto segundo plano, les voy a informar de cuál va a ser el orden de actuación. Va a comenzar el presentador de la obra, el doctor Wilfredo Wilpre de la Torre, y después intervendrá Ángel Bañares y finalizará el acto Esperanza Beltrán Tejera, ya para cerrar esta intervención. Y bueno, pues cada uno tiene el tiempo que considere necesario para ello. Sin más. Pues nada. Pues, señor director, vicedirector y vicepresidente, en primer lugar, encantado de conocerle. En segundo lugar, pues me alegro mucho las palabras que usted ha tenido para esta presentación. Y le diré que mis primeras impresiones me llevan a más de 50 años atrás, cuando yo traje al Instituto de Estudios Canarios, que estaba prácticamente derrotado, a este centro, gracias a la iniciativa de don Leopoldo de la Rosa Olivera y a el don Enrique Romeu Palazuelos, el conde de Barbate, una gran persona, que fue el que consiguió que esta casa, que estaba ya destinada al patronato de la fundación, no sé de qué fundación, no me acuerdo, pues no podía ser destinado a otra cosa en el ayuntamiento, sino a actos culturales. Y aquella fue una aventura extraordinaria, porque levantamos algo que estaba completamente hundido en una situación muy delicada y desagradable. Y hoy, cuando veo ya este edificio ya con las nuevas estructuras, prácticamente a 8 o 9 años de su primer centenario, porque creo que por los años 30 es cuando se fundó el instituto, estamos próximos, y pues evidentemente me resulta de una manera grata el haber podido contribuir en aquel momento a que aquello no se fuera al pique como parecía que estaba a punto de irse. Por tanto, es esta situación, a pesar del clima lagunero, que es el clima natural de esta fecha, pues todo tengo que decir que para mí es una satisfacción estar aquí dentro, además, y ver rodeado de algunos amigos que me son entrañables y incluso algunos discípulos que me acompañan esta tarde en este acto importante. En segundo lugar, les quiero agradecer a Esperanza y a Ángel en que me hayan invitado y me hayan sacado un poco de mi confinamiento en Rada Azul, que donde estoy muy a gusto, por supuesto, ¿no? Y haber venido de nuevo a La Laguna y, sobre todo, para presentar un trabajo que lo considero de una extraordinaria importancia y de una gran belleza, de ambas cosas. Y, sobre todo, hay otro factor que quiero resaltar, que dos personas que están jubiladas siguen trabajando intensamente en desarrollar un tema que se inició con la doctora Esperanza Beltrán hace aproximadamente unos 50 años o más, en el año 71 o 72, cuando decidió ella embarcarse en esta aventura a la que yo la llevé de la mano para desarrollar esta actividad que ha llegado a unos altos niveles, no solamente nacionales e insulares, sino incluso internacionales, porque ambos
tanto Esperanza Beltrán como Ángel, que ha sido su discípulo, su primer discípulo en este sentido, pues han llevado el prestigio de la investigación micológica tinerfeña y canaria a unos niveles verdaderamente impresionantes. No hay nada más que ver el currículum y las citas que tienen en todos lados. Y además, quiero decir incluso esto, que han conseguido que alumnos de ellos, o un alumno de ella, esté en estos momentos en uno de los niveles más elevados que hay en la ciencia según las estadísticas que yo conozco. Y es concretamente el licenciado Luis Quijada, que está en estos momentos en la Universidad de Harvard. El que hayamos metido a un lagunero en Harvard y que siga renovándose su contrato, creo que para nosotros, para la gente que hemos trabajado en la Facultad de Biología durante tantos años a fondo, es un honor. Tenemos otro doctorando que también está en los Estados Unidos, está en la UCLA, que fue un algólogo y que no recuerdo cómo se llamaba, el de Lecati, el de las algas, el chileno que dirigimos la tesis. Bueno, no te acuerdas. Era un discípulo de Marc Chocano, ¿verdad? Marc Chocano, sí. Está también en un herbario en el Lugo. Son éxitos de la universidad que pasan prácticamente desapercibidos, que en un momento como estos conviene resaltarlos porque denotan de una manera que somos capaces de producir personas que llegan lejos en la investigación. Bien, dicho esto, yo quiero destinar, digamos, 2 palabras a los 2 autores. Ladies first, primero pues voy a hablar de Esperanza Beltrán, porque yo no encuentro a veces palabras para poder de alguna manera describir, digamos, la fidelidad de esta mujer en el momento en que uno vive, que es probablemente su retiro, y el que se haya acordado de mí para venir aquí hoy concretamente a presentar este libro. Demuestra un poco, de alguna manera, pues para mí, la gran satisfacción de ver cómo mi primera tesis doctoral de la Universidad de La Laguna, a lo largo de todo este tiempo transcurrido, estos más de 50 años, pues sigue teniendo conmigo ese contacto, si no diario, pero frecuente, de las personas que estamos en el retiro y que estamos de alguna manera, pues prácticamente un poco como alejados de la universidad. Eso sea, Esperanza, para mí ha sido una gran satisfacción y un gran placer, y te lo agradezco sinceramente de que me hayas invitado a estar yo hoy aquí presente, en donde hay unos muy buenos amigos que me están escuchando en el salón. Con Ángel digo exactamente lo mismo, lo que pasa en otro estilo. Ángel lo conozco yo desde que era muy pequeño, por una sencilla razón. Su familia y la mía eran muy amigos. Su madre y mi madre eran íntimas amigas, y su hermano mayor y yo somos todavía íntimos amigos, a pesar de que el hermano mayor está en estos momentos, digamos, atravesando un momento, no sé si de felicidad o de infelicidad, pero que padece un Alzheimer en donde ya prácticamente no conoce a nadie. Yo sé que Ángel además fue un hijo que llegó tardío, porque no sé si conoció de su padre más de los 3 o los 4 años, no, porque yo recuerdo que tu querido padre, don Práxedes Bañares Zarzosa, pues murió en una intervención quirúrgica en Madrid, justamente cuando tu hermano prácticamente había acabado la carrera o estaba ya prácticamente empezando. O sea que tú no disfrutaste de tu padre nada más que un par de años nada más, ¿no? Y ya luego, pues tus hermanas, que eran de la promoción mía, pues te sacaron adelante, y mira por dónde terminaste en La Laguna, y fuiste un alumno mío de predilecto, con el que he pasado muchísimos momentos, junto con tu directora de tesis y de trabajo y el equipo de gente que te ha acompañado, de los cuales hay algunos aquí también presentes, como es Susi, a la que le quiero dirigir unas palabras entrañables, porque ha sido también una compañera, una alumna fiel, que de alguna manera ha estado siempre al lado de este grupo, que ha capitaneado y liderado por Esperanza, un grupo familiar que ha dado muchísimo para el prestigio y para la universidad, y sobre todo incluso también para la ciencia. Dicho esto, pues diré que he hecho una pequeña comparación entre el primer libro y el segundo, que realmente han pasado 3 años hasta que uno ha dado paso al otro, y en donde han mantenido pues un criterio que me gusta muchísimo, que es mantener más o menos el mismo estilo y además tener el mismo número de páginas, 351 páginas. Eso es verdaderamente un récord
que se consigue. Es evidente que este libro, los dos tienen su categoría, son distintos, por supuesto, aunque por fuera parezcan de la misma manera, y también hay en la portada unas imágenes de una especie a la que me refiero luego posteriormente. Yo he hecho una especie de pequeño estudio de tipo más o menos estadístico, y dentro de la calidad del libro y de que uno difiere del otro en el sentido de que en el segundo libro he encontrado una mayor profundidad en el estudio de las especies que en el primero, porque ha sido verdaderamente impresionante la variedad que hay. Nos encontramos ante unos elementos que tienen, voy a ponerme las gafas porque ya lo veo y me estoy evitando. Ahora me está entrando aquí el aliento. Esto ya es más grave, porque si me llena el aliento, la mascarilla, pero a ver si ahora no puedo. No. Bien. No quiere funcionar, lo siento. Bueno, he visto en la descripción de las especies que están en los dos libros, pues en primer lugar una profundidad en el trabajo taxonómico realmente impresionante. Yo nunca pensé en que se podía hacer un libro con tanta precisión, con tanto detalle y con tanto rigor, que desde el punto de vista taxonómico, que es el que a mí me gusta, se puede llegar, digamos, a apreciar y clasificar estos seres vivos que forman parte de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Solamente hay detalles que me llegan incluso hasta a admirar. En el caso, por ejemplo, digamos, de los dibujos que se han hecho tan detallados de cada especie, demuestran de alguna manera el trabajo de tiempo, de laboratorio y de observación a través de los medios microscópicos y de los medios químicos para poder identificar estas especies de una manera tan detallada como se describen aquí en ambos libros. A mí me consta que tanto Ángel como Esperanza han echado muchísimas horas de su tiempo trabajando sobre ellos. El otro día, cuando Ángel me trajo el libro a casa, tuve con él una entrañable conversación de 1 hora en donde entramos en muchísimos detalles y en donde me contó lo que supone para él tener en su casa una especie de laboratorio privilegiado que él se ha ido construyendo, del cual hay una pequeña imagen al final en sus autobiográficos, pero que me llamó poderosamente la atención en de que nos encontramos ante un personaje que sigue adelante taxonómicamente la famosa línea darwiniana. Lo que Darwin hizo en su domicilio con todas las distancias, Ángel tiene una magnífica instalación en su casa en donde desarrolla su trabajo, en donde me he dicho que hasta se pasa las horas enteras sin terminar de trabajar sobre una especie en la que está trabajando, hasta 8 horas me he dicho que ha estado día trabajando en ese es un detalle que de alguna manera pues me llamó poderosamente la atención y que además me ha llenado de satisfacción. Lo de Esperanza es eterno, porque ella siempre ha sido así desde el principio. Y en este sentido, yo quiero resaltar, aparte de su entusiasmo, de la transmisión de su entusiasmo, de la fidelidad en el trabajo, de continuar a pesar de todas las dificultades, salir adelante. Incluso en estos momentos difíciles también ha sido capaz de superar esas dificultades y contribuir a que este trabajo lleve al nivel que se encuentra. Pero desde su punto de vista hay 2 detalles que a mí me gustaría, digamos, destacar en estos momentos en donde nos encontramos comentando a ambos autores del trabajo. En primer lugar, su constancia. Y en segundo lugar, un hecho que se da muy poco en los estudiantes, o al menos en los biólogos que yo conozco mayoritariamente en Canarias, y es su expansión al extranjero. Esperanza, ya de muy joven, fue mandada a Bélgica por mí por primera vez a trabajar un tiempo en una universidad extranjera, y posteriormente a lo largo de su vida pues ha desarrollado su tiempo nada menos que en Sudamérica, como es en Cuba y como es también en México. Recuerdo que una de las veces que venía de Cuba me contaba una cosa que me llamó poderosamente la atención, que al encontrarse en la universidad y en el departamento de botánica de la Universidad de La Habana,
se encontró con la pobreza del material didáctico que tenían ahí en aquel momento, y ella les regaló, digamos, un tratado de botánica de Estrasburgo. ¿Es así o no es así, Esperanza? Y me contaba la emoción que habían tenido aquella gente que estaban pasando, y que todavía lo están pasando tan mal en Cuba en este momento, acogía aquel regalo como si fuera una especie de bendición del cielo. Eso me llamó la atención. Luego, otra de las facetas importantes del Grupo de Esperanza y también, por supuesto, del SUSI son sus investigaciones que han realizado en los países escandinavos, en donde desde hace muchísimo tiempo las universidades escandinavas, tanto la de Oslo como la de Copenhague o como la de Uppsala, le han dedicado tiempo al estudio de la biodiversidad de las Islas Canarias. Ha sido unos lugares extranjeros en donde más se ha llevado y donde más se ha intentado aproximar y estudiar nuestro patrimonio vegetal y nuestro patrimonio, digamos, biológico. Junto con ello, pues ahí recuerdo haber pasado, recuerdo que ellos han pasado con Ribarden, me parece que fue el profesor Ribarden el que los ha acogido a ustedes de una manera verdaderamente espléndida, como nosotros los hemos acogido a ellos cuando han venido aquí, y eso le ha dado una categoría pues importante al trabajo en sí. Yo quiero destacar antes de terminar mi intervención, dos cosas básicamente para mí. En primer lugar, en que en la portada tienen ustedes una foto de dos hongos que están ahí, uno de los dos pertenecen a la misma especie, que es un hongo que ellos me dedicaron a mí, que se llama, por el nombre, Cliocibula wilpreti Bañares Beltrán. Este hongo, como tantas otras cosas que pasan hoy en día en la taxonomía vegetal, ha sufrido embates, es decir, ha querido ser sacado del nombre original y se le ha dado a otro, pero la insistencia de ambos autores han conseguido que de alguna forma pues la inicial Geronema wilpreti de Bañares Beltrán y Bon es un botánico francés de altísimo relieve, yo lo he conocido desde hace muchísimo tiempo, pues ese género ha sufrido el embate del cambio debido a las circunstancias que se están dando hoy en día en la nomenclatura botánica de cambios continuos sobre los nombres diseñados y dedicados en tiempos anteriores, pues entre otras cosas porque junto con la taxonomía clásica, que sigue siendo todavía hoy básica en el mundo de la micología, la taxonomía del linneo de las plantas es todavía la base, a pesar de que los hongos no son plantas, sin embargo, se siguen manteniendo el modelo linneano como clásico para poderlo definir de alguna manera. Tendrán en su día que tener otro modelo completamente distinto que probablemente vendrá cuando se impongan los modelos moleculares y los modelos biológicos realmente sean capaces de definir con mayor claridad en los clados este origen monofilético que tienen los hongos desde hace tantísimo tiempo. Por tanto, eso es una de las cosas que quiero resaltar aquí. El que hayan batallado por mantener este hongo que llega a mi nombre y que es un honor que yo recibí de ellos como, digamos, contribución al inicio de aquella etapa micológica tan llena de recuerdos, tan llena de aventuras que pasamos juntos en muchísimos sitios, prácticamente en todo el archipiélago. Recuerdo cuando venía de los Estados Unidos el profesor Richard Cort, que nos llevaba a La Gomera a principios de año, y que como un día después de haber pasado un día terrible en los altos, digamos, de Vallehermoso, recolectando y viendo cosas, nos fuimos a comer a Valle Gran Rey, nos dimos una gran comida, y cuando pagué la cuenta, que eran $60, 60 pesetas, me dijo, ¿esto es $1, profesor? Y le digo, sí. ¿Usted no le importaría que yo me llevara esta factura para testimoniar ante mis amigos de que he comido por $1 toda esta comida, todo este banquete? Por supuesto, y ahí se lo llevó. Y gracias a esa amistad, durante muchísimo tiempo, alguien en el departamento de Ítaca creyó que yo era el bibliotecario de la universidad y me mandaba periódicamente el periódico Mycotaxon, ¿verdad?, con el cual tuvimos una magnífica colección gratis mandada al bibliotecario de la universidad, que era yo. Esas son anécdotas de la vida. Bien, diré yo que hay dos cosas que he podido ver desde el punto de vista estadístico.
Vamos a ver si ahora no me llega eso. Voy a poner la gafa un poco más. La primera es que yo he hecho una estadística de las dos grandes diferencias de los libros. El primero, el que es un libro en donde la introducción de 80 y tantas páginas es un verdadero tratado de la micología desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, digamos, usual. Todo lo que se puede saber de los hongos de una manera popular y con un fuerte rigor científico está recogido en ese primer volumen. Eso, por supuesto, no está en el segundo. Y tampoco hay un prólogo, que yo hice en el primero, y tampoco hay un prólogo en el primero, pero no lo hay en el segundo. Están los agradecimientos, que son los mismos. Me agradecen a mí en los dos volúmenes y agradecen también a Álvaro Sugasa, que es el abuelo de mis hijas, que fue la persona que nos introdujo aquí en Canarias, concretamente, a trabajar en este campo, que veo que es un campo fértil, que sigue todavía produciendo en estos momentos unos niveles de altísima calidad. Esas son las cosas. Luego ya vienen las descripciones, en donde hay más especies en el segundo tomo que en el primero. ¿Es correcto eso? Perfecto, muy bien. Y además, que hay una cosa, que en la estadística, el volumen número 1 tiene 294 voces en un glosario y 240 trabajos en la bibliografía. 294 voces en un glosario es un récord filológico, porque para poder trabajar con los hongos es necesario conocer, digamos, lo que se dice y lo que se habla y los conceptos que son. Y eso está recogido en un magnífico. Pero en el segundo, eso se incrementa. Y de los 294 se pasan a 333 y hay en dos tipos 6 dibujos que completan el glosario. Es en el caso del glosario tipo y en la vez tricomonoide, en donde hay 18 figuras que se encuentran en el glosario y que de alguna manera han sido tomados del señor Lach en 1977 y que contribuyen de una manera importantísima en poder distinguir un hongo desde un punto de vista morfológico que a veces son verdaderamente tan difíciles. Para terminar, yo les quiero decir a ustedes dos conceptos que he aprendido en los últimos tiempos, en donde, a pesar de mis años, ligeramente me estoy asomando al mundo, digamos, molecular y al mundo de tipo genético. En mi época, cuando yo estudiaba, eso estaba prohibido. Darwin no existía y al mismo tiempo seguíamos viviendo plenamente con las teorías creacionistas. Hoy en día, afortunadamente, todo eso ha pasado. Y entonces os voy a leer simplemente una reflexión que escribí lo siguiente. Los fósiles fúngicos son muy raros, así como la paleontología nos ha dado a las plantas superiores una enorme cantidad de especies. En los hongos son muy raros. Hace concretamente 1.000 millones de años en que aparecieron. Y en el Devónico apareció el primero que se conoce fósil, que se llama Tortotubus protuberans, situado hace 440 millones de años. Hongo terrestre extinto, microfósil de 200 a 250 milimicras, descubierto en 2016 en Gotland, Suecia, por investigadores de Cambridge. Se cree que son los fósiles más antiguos conocidos de un organismo terrestre. Los hongos secretan enzimas digestivos y absorben nutrientes digestivos externos. Los análisis moleculares indican que las plantas, los animales y los hongos difieren entre sí hace casi 1.000 millones de años. Estas son mis últimas informaciones tomadas de internet en trabajo que se titula Hongos, evolución y filogenia de los hongos. Yo con esto quiero terminar mi intervención, que como ven ustedes ya no es tan fluida como lo era en los viejos tiempos, porque la edad no perdona, y al mismo tiempo me siento verdaderamente honrado de estar aquí al lado de mis dos discípulos y disfrutando de una tarde lagunera, digamos, típica, en donde un grupo de personas están asistiendo a la presentación de un trabajo importantísimo que va a constituir probablemente uno de los trabajos de mayor relieve que se han realizado en el departamento
de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, además que se continúa trabajando y que se quiere continuar con el tercer tomo en breve. Si en este tiempo han tardado 3 años en pasar de un tomo al otro, es probable que el tercer tomo esté ya concretamente varado, está preparado y esté prácticamente en fase de que pueda presentarse y terminar con los agáricos. Esta serie de especies que creo que rebasan ampliamente conocidas de las 300 especies, constituyen base importante de la biodiversidad canaria y por tanto están, como tantas otros casos, tantas otras situaciones biológicas de nuestra biodiversidad, están en peligro de extinción por los motivos que todos conocemos. Luego, el disponer de unos trabajos de la calidad y de la categoría y del nivel de estas 2 obras que tenemos aquí delante, y concretamente la tercera que la segunda que estamos presentando en estos momentos, pues es de alguna manera un momento importante. Y al mismo tiempo me alegra de que sea concretamente el Instituto de Estudios Canarios, que a lo largo de su tiempo ha dado tanto a la cultura canaria, pues sea el protagonista en esta ocasión y vaya en solitario, mientras que los otros ha habido otros sponsors que de alguna manera pues nos han contribuido, que ha sido esta una contribución pura y exclusivamente del Instituto. Mi enhorabuena al Instituto, me alegra básicamente y espero a ver si consigo llegar a poder presentar el tercero. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber venido un día micológico tan marcado como hoy, que pensaba yo que iba a suponer una reducción de asistencia. Bueno, siguiendo la línea de presentación de los hongos agaricales de las Islas Canarias que introducimos en el primer tomo, en esta ocasión tratamos 76 géneros, 49% de los registrados para Canarias, y de ellos 48 se tratan por primera vez en este tomo. El criterio de selección de las especies sigue siendo el mismo. O sea, empezamos con las especies más comunes y más conocidas en general. Ahora nos pasamos a una etapa de especies un poco más raras, pero no menos importante. Esto es muy importante decirlo. Y en un tercer tomo pues terminaremos ya quizá con menos especies, por lo que estoy yo viendo, con las especies, digamos, más remotas, ¿no? más rebuscadas. Bien, en primer lugar decirles que algunos géneros tradicionalmente incluidos en agaricales son asimismo incluidos en otros órdenes, por una razón de coherencia. Todos estos géneros que ven de aquí para abajo pertenecen, en base a estudios moleculares, actualmente a órdenes diferentes de los agaricales sensulatos. Pero, ya les digo, por una cuestión de coherencia hemos querido mantenerlos en este tomo. Pues bien, en el capítulo de los géneros tratamos obviamente la autoría, los sinónimos existentes, la descripción de los mismos. Damos un historial y los ubicamos sistemáticamente. Algo que ya hicimos en el tomo anterior, pero que en esta ocasión, como decía don Wilfredo, un poco lo hemos magnificado un poco, incrementado un poco, es el tema de los taxones infragenéricos, los subgéneros y las secciones que hacemos pues un tratamiento un poco más exhaustivo, aportando su descripción y las especies que aparecen en cada una de ellas. Es decir, siguiendo a Robic, que es la autoridad del género actualmente, se conocen 20 secciones que contienen especies presentes en Canarias, 20 secciones, de un total de 35. La verdad es que es sorprendente que de 35, 20 estén en Canarias, que contengan especies de las islas. Y bueno, pues aportamos una descripción de cada una de estas secciones y citamos las especies que están incluidas en ellas. Algunos géneros particularmente complejos han sido objeto
de un tratamiento especial, encaminado a facilitar el uso de los rasgos, de los caracteres que se utilizan para su determinación. Estoy hablando de géneros que contienen más de 500 especies, como rúsula, o cortinarios, que no sé si son prácticamente 2000. O sea, es un mundo impresionante el de los hongos, que obviamente en esos géneros más complejos pues requiere de un mayor rigor y de unas particularidades que nos obligó a hacer una introducción algo más compleja que para los otros. Así, por ejemplo, en rúsula, fíjense, simplemente la esporada, que ya sabrán que la esporada de un color es inherente a un género, es decir, que el género, aunque tenga 1000 especies, todas tienen el mismo tipo de esporada, pues en rúsula no. Frente a otros géneros, rúsula presenta una variación cromática inusual, pues desde el rango de sección hasta los niveles inferiores, subsección, tribu y especies, incluso especies, se hace necesaria su caracterización. Esto es verdaderamente complejo, ¿no? La esporada debe realizarse, por tanto, sobre un portaobjetos, no sobre un papel simplemente, alcanzándose así la máxima saturación del color para su posterior interpretación. Siguiendo el código Romagnesi, se conocen 4 tipos de esporada en rúsula, que va desde el blanco al amarillo. No es que se haya unos colores muy contrastados, sino son, digamos, rangos dentro del mismo color. Así, pues se conocen las rúsulas leucospóreas, que tienen una esporada blanca pura, la blanquecina, que sería el 1B, las rúsulas palidospóreas, que tienen un crema claro, en fin, cada una de ellas tiene un código. Las esporas, pues bien, aparte de la complejidad general de las esporas y de la forma de analizarlas con el resto de los agaricales, las rúsulas tienen una morfología típicamente ornamentada o equinulada, lo cual adopta unos rasgos de relevancia en la determinación. Fíjense que las verrugas en sí, ya el que sean no verrucosas o lisas, es algo que, bueno, pues para una persona que se inicia en esto, pues ya es bastante. Bueno, pues no, se complica aún más. El tipo de verrugas es muy variable. O sea, las verrugas en sí se les denomina espinas cuando son cónicas, altas y puntiagudas, aculeadas, semejantes a las anteriores, pero de ápice biselado, etcétera, etcétera. Los cistidios, en términos generales, en agaricales, son una herramienta extraordinaria para la determinación de las especies. No obstante, en rúsula, que por lo que me han venido oyendo es un género más complejo, no, resulta que los cistidios son prácticamente iguales en toda esa cantidad de especies. No obstante, reaccionan a reactivos sulfoaldehídos de diferente manera. Esto es muy importante. La pilipelis en rúsula es de tipo cutis. La pilipelis es la piel del sombrerillo, la cutícula. Si nosotros hacemos un corte y después un corte transversal y después sacamos una pequeña rebanada y la colocamos en el microscopio, veremos que esa cutícula adopta dos morfologías diferentes. Una en la que los elementos terminales, los que se ven en la parte superior, en la parte externa, son perpendiculares a las hifas subyacentes o son paralelos a las hifas subyacentes. Pues en el primer caso estaríamos hablando de dermis. O sea, la pelis hay 2 tipos, dermis y cutis. La dermis la primera y cutis la segunda, que sería la que aparece en rúsula. Hay estratos profundos, subcutis, mediocutis y epicutis, siendo este último la más relevante. Pero no acaba ahí la complejidad de la pilipelis, que es un rasgo que normalmente se baraja cuando disponemos de una bibliografía muy precisa, porque en las guías de campo y en libros relativamente simples no adoptan tratamiento de la pilipelis, ¿no? Por lo tanto, es un rasgo difícil de abordar, ¿no? Fíjense que en las rúsulas se habla de otro tipo de tipos de elementos que no aparecen en otros géneros, como son los pelos. Que suene pelos una cosa tan simple, pues en rúsula tiene tela.
Los dermatocistidios, que son los cistidios que se encuentran en la superficie de los carpóforos, y las hifas primordiales incrustadas. Son unas hifas que aparecen pigmentadas con un pigmento que se llama incrustante, ¿no? Bueno, pues todos estos aspectos son fundamentales para poder determinar con rigor toda esa diversidad de especies. Bueno, también tratamos el valor gastronómico de los géneros, la distribución mundial y su hábitat, las referencias especializadas, por supuesto, es obligado citarlas. En lo que se refiere a las especies, tratamos 116, como decía don Alfredo, más especies que en el tomo 1, que constituyen el 13,5% de los agaricales citados actualmente para Canarias, que son unos 860 aproximadamente. Pues bien, de estas especies tratamos su autoría, empezamos a conocer su autoría, los sinónimos, el nombre común, la comestibilidad o toxicidad, la descripción del material canario, esto es muy importante de cara a los actuales estudios moleculares, las reacciones macro y microquímicas, eso es muy importante, los reactivos químicos en micología, la fenología y el hábitat de las mismas, su distribución en las islas, comparación con especies afines, obviamente. Aportamos una ilustración macro y microscópica, como ven aquí, una imagen macroscópica y después los rasgos microscópicos más sobresalientes. Bien, como novedad, en este segundo tomo se aborda la comparación de las especies dentro de los táxones infragenéricos, los subgéneros, las secciones, etc. Y este tratamiento se aplica igualmente a las especies del primer tomo y se realiza para evitar confusiones en la determinación de las especies de mayor parentesco, al formar parte de un mismo taxón infragenérico. Créanme en lo que no están familiarizados. El determinar una especie directamente en cualquier tipo de bibliografía es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil que si identificamos en qué subgénero o en qué sección se encuentra donde habrán menos especies y por tanto resulta más fácil su determinación. Esto es obvio que lo saben muchos de ustedes, pero en este libro hemos querido hacer hincapié en este sentido, más que en lo que le hicimos en el otro. Por ejemplo, Inolicibe leptocystis es una de las especies que tratamos, comparte su presencia dentro de la sección con otras 22 especies. Bueno, pues de esta manera, con cada especie, la sección en la que se encuentra esa especie, comparamos con el resto de las especies de esa sección porque claro, son especies emparentadas, especies muy semejantes, ¿no? Y esto pues es verdaderamente muy útil. Si hacemos una comparación con las guías de campo, fíjense que las guías de campo, el problema que tienen es que se abarcan todos los géneros de agaricales y de cada uno de ellos pues se incorporan las especies que pueden, porque son tantas que no se pueden ilustrar en un libro, una guía de campo completa. Entonces es difícil saber si nuestra determinación con una guía de campo es correcta, porque lo que se representa normalmente es la especie representativa de un grupo que son muy semejantes morfológicamente y en muchos casos microscópicamente. Por lo tanto, yo quizás soy un poco exagerado, pero la determinación de los hongos, todos valen igual. No hay especies protagonistas ni especies menos protagonistas. Son todas igual de importantes. Ya los autores que las han descrito se han preocupado, se han trabajado todo lo que se han trabajado como para pasar por encima de ellas. No quiero criticar las guías de campo, las guías de campo son muy útiles, pero nos limita mucho en este sentido. Bueno, por razones obvias, pues ya decía don Alfredo que se lo ha mirado muy bien el libro, no hemos incluido en este tomo los capítulos introductorios que aparecieron en el tomo 1, dedicados a la biología y ecología de los hongos, agaricales en Canarias, sus hábitats, en fin, la terminología, los caracteres macro y microscópicos que se utilizan para su determinación, los reactivos químicos empleados en micología. Todos estos aspectos, una lástima no haberlos podido, no podíamos ponerlo porque sería una repetición.
Y por tanto, ya se imaginarán, el que tiene el tomo 2 va a necesitar en gran medida el tomo 1 para poder interpretarlo mejor. No obstante, sí que aportamos en el tomo 2 un segundo glosario que incorpora todos los términos del primer tomo y del segundo. Por lo tanto, esto suple de alguna manera si no disponemos del tomo 1. Pues bien, me estoy refiriendo, como ya saben, pues a las partes del carpóforo, la forma del pilio, del margen, en fin, todo este mundo de la terminología de los hongos que es harto compleja. Lo mismo, bueno, pues con el estípite, los tipos de volva, los tipos de anillo, la esporada, los caracteres microscópicos, las hifas, su morfología, su pigmentación, la pelis que ya les comenté antes, la trama del himenóforo, que es un tema que se practica tan solo para algunos géneros en particular, para poder llegar a los subgéneros para después poder seguir bajando a las secciones y a las especies. Por eso insisto, no se puede determinar, y menos en este tipo de especies, estoy refiriéndome al género higróforo, pues no se puede ir por el color, ni se puede ir por el tamaño, hay que entrar por rasgos que son a veces un poco complejos en microscopía. Los cistidios, se los tengo que comentar rápidamente. Los cistidios son unos elementos excretores, aunque también se les identifica como elementos que se sitúan entre los basidios para facilitar la dispersión de las esporas, pero tienen una importancia para la caracterización, para la taxonomía en general, extraordinaria. Hay dos tipos de cistidios, los dermatocistidios, de ahí viene derma, se sitúan en la piel de los carpóforos. En este sentido hay pileocistidios que se encuentran en la piel del sombrerillo y los caulocistidios que se encuentran en la piel del estípite. Por otro lado están los cistidios himeniales, más importantes todavía. Están en el himenio y hay dos tipos, los pleurocistidios que se encuentran en las caras de las láminas y los cheilocistidios que se encuentran en la arista de las láminas. La arista es la parte de las láminas que da directamente al suelo. Bueno, pues tipos de cistidios, la morfología de las esporas, tipos de esporas, etcétera, etcétera, todo esto pues aparece tan solo en el tomo 1. Los reactivos químicos, que es conveniente recordárselos un poco. Este es un capítulo apasionante que nos introdujo en particular don Álvaro Sugasa, que comentaba don Alfredo. Pues es una herramienta más en la taxonomía, en la clasificación de las especies, aunque en términos generales hay dos bandos, ¿no? Hay micólogos que la usan y otros que la desprecian. Pero bueno, las reacciones coloreadas, la sosa y la potasa y el amoníaco, bueno, pues en contacto con la superficie de los carpóforos o con la carne, les hacen cambiar de color. Es como magia, ¿no? Cuando tú has determinado por fin una especie y sabes que esa especie o ese grupo de especies próximas han sido tratadas con reactivos químicos, pues es como el examen final, es decir, vamos a ver si la determiné bien, a ver si da la reacción. Es fantástico, ¿no? Pues aquí ven cómo Lexinum carpini con el formol se vuelve roja o rosada y con el sulfúrico se vuelve verdoso. Después hay otros reactivos para observación microscópica. Piensen que los micólogos normalmente no podemos determinar el material cuando llegamos del campo porque llegas agotado. Y lo que hacemos es, bueno, pues hacer una buena foto en el campo, una buena descripción, secarlas y después guardarlas en laboratorio, en un herbario, y más adelante ya las determinarás. Ustedes dirán, pero mi madre seca las setas. Pues sí, se rehidratan, ya no solo con agua, sino con ayuda de reactivos, como de nuevo la potasa y la sosa, y el rojo congomonical. Fíjense cómo de unas estructuras hialinas destacan con esa coloración roja que nos facilita
enormemente la determinación. Y las reacciones microquímicas, esto sí es verdad que no se las puede pasar nadie. La amiloidea es un reactivo, el reactivo de Meltzer, que en fin, la amiloidea se produce por el reactivo de Meltzer, que es una sustancia yodo-yodurada que tiñe las esporas hialinas de color azul. Y eso es un rasgo absolutamente importante en la taxonomía. Muchos géneros se separan grupos de especies por ese aspecto. Lo mismo la metacromacia, pero en vez de también con otro reactivo, con el azul de algodón, y da también una coloración azulada. Perdón, eso es la cianofilia, y la metacromacia, que se realiza con el azul de creasilo, que da una coloración rosada, rojiza, que es muy útil en el género Lepiota. Estos reactivos pues, son más o menos útiles en unos géneros frente a otros. Bien, como no podía ser de otra manera, en este libro hemos incluido los géneros y las especies con sus nombres actualizados, fruto de la fragmentación o segregación de géneros más, digamos, de los géneros tradicionales. Me estoy refiriendo a géneros como Clitosibe, Boletus, Coprinus, en los que sus secciones o sus subgéneros o grupos de especies, como aparecen en los clados de estudios genéticos, se han convertido en géneros diferentes. ¿Por qué? Por razones no solo morfológicas, sino fundamentalmente filogenéticas, porque tienen orígenes genéticos diferentes. Esto, bienvenido sea la biología molecular, porque esto ha simplificado la gran complejidad de esos géneros, ya no solo desde el punto de vista morfológico, sino genético. Piensen, por ejemplo, los géneros polifiléticos, que después de hacer este ensayo terminan siendo monofiléticos, lo cual es mucho más natural que cómo estaban situados. Verdaderamente el aporte que ha hecho la biología molecular al mundo de la micología es extraordinario. Ustedes tienen que pensar que por fin se están haciendo bien las cosas, hasta el punto de que los hongos en general, los agaricales en particular, que son los que más conozco, son listas de sinónimos y sinónimos y sinónimos y sinónimos. ¿Por qué? Porque nunca se ha trabajado con el suficiente rigor, nunca se ha abordado su estudio acorde a su complejidad. No es lo mismo estudiar hongos que estudiar plantas, ni estudiar invertebrados. Los hongos son mucho más complicados. No obstante, muchos los han estudiado y han complicado enormemente la sistemática de las especies. ¿Por qué lo decía hablando de la sistemática? Porque se acabó. De la sistemática, de la genética, porque se acabó. Ya no se puede publicar sin genética. Ya no se puede estar haciendo alarde de existencia de tantas especies bien y mal determinadas que nos han vuelto locos los micólogos, hasta el punto de llegar a un punto en el que ni siquiera se puede hablar de conservación en micología, porque está disparatada toda la cita. Uno no puede llegar a saber claramente cuántas especies hay en un territorio determinado, porque la mitad son sinónimos por malas interpretaciones. Vale, pero la genética ha cortado. Aparte de que es una herramienta extraordinaria, como decíamos el otro día, afortunadamente la diversidad de especies existentes con rasgos morfológicos es en gran medida coincidente a la molecular, menos mal. Y nos ayuda enormemente a mejorar y a entender un poco mejor y a simplificar esto que de una manera un poco torpe, hay que decirlo, se ha complicado, ¿no? Bien, de todas formas, estos géneros segregados que les dije, los hemos tratado también en los géneros pretéritos, con el objeto de alcanzar una coherencia en la comparación entre las especies, lógicamente, porque si vamos a meter ahora los géneros nuevos dentro de los... pues lo hemos hecho para facilitar la interpretación de esas especies que se encuentran en las mismas, esas especies de géneros nuevos que se encuentran
en las mismas, en los géneros pretéritos. Fíjense qué panorama, ya grosiva egerita, ahora es ciclosiva egerita. Bueno, boletales, del orden boletales y suborden boletinae, no ha llegado a familia boletaceae, se conocen 78 géneros nuevos. Muchos presentes en Canarias, por ejemplo el Bucholdoletus, el Cyanoboletus, recordarán el Boletus pulverulentus, ahora es Cyanoboletus, el Boletus erythropus, ahora es Neoboletus erythropus. Hay que familiarizarse. Yo hablaba con Esperanza al principio de este tomo que queríamos seguir la tónica de los géneros tradicionales y ya está, pero un día dije que no, va a ser que no. O sea, tenemos ya que empezar a hablar, aun cuando sean absolutamente desconocidos, de estos géneros nuevos, por mucho que nos cueste su presentación, su utilidad. Fíjense, Clitosibe, ¿quién lo iba a decir que Clitosibe fueran a salir 1, 2, 3, 4, 5 en Canarias? Imagínense cuál ha sido el nivel de fragmentación de un género como Clitosibe. Coprinus, bueno, Coprinus, aquí tan solo he puesto 2 géneros, que se han segregado del mismo, pero hay muchísimos más. Bueno, pues rápidamente les presento algunos géneros que son segregados de esos géneros pretéritos o afines a géneros tradicionales. Ateniela, siempre hablábamos de la Micena Adonis, que la recortábamos en la laurisilva, entre los jarascas, un color rosado precioso, pues ya pertenece a un género diferente, que fíjense lo que nos dice la molecular, que ni siquiera es un género próximo a Micena, sino que está más afiliado a Maramio. Esto ocurre constantemente en el mundo molecular. Y se distingue de Micena, las especies de este género, por su color rojizo, rosado, amarillento, sus láminas rosadas, sus esporas no amiloides, aunque en Micena son tanto amiloides como no. Y hay solo 2 especies en Canarias, Ateniela adonis y Ateniela flavoalba. La Ateniela adonis, como les dije, es típica de la laurisilva, que le caracteriza sus chelocistidios, los que están en la arista de las láminas de forma, de morfología la geniforme viene de forma de botella. Y unos caulocistidios que cuando los estudié la última vez me encantó su singularidad, ¿no? Son curvos, flexuosos, terminando en un ápice subgloboso. Bueno, Ateniela flavoalba, que es la otra especie del mismo género, tiene un píleo blanco amarillento, pero es que esto, por la morfología, por el aspecto, ya les digo que te quedas fuera de sitio, porque da la casualidad que tenemos que comparar ahora especies de Ateniela con especies de Micena, que es de donde proviene Ateniela. Y bueno, pues ahí ven Micena sicula, que aun cuando es bastante semejante, pertenece a otro género. Cerocomelus, ya saben que estoy hablando de Boletus, segregaciones de Boletus. Cerocomelus se caracteriza porque tiene el píleo, una superficie seca y tomentosa. Recordarán que los Boletus generalmente después de las lluvias son viscosos, pegajosos. En este caso tiene una superficie seca. Fíjense que la pilipelis es una tricodermis de hifas septadas. Perdón, se los digo después con la especie. Las hifas presentan un pigmento marrón incrustante. Antes les comenté lo importante que son los pigmentos de las hifas de los agaricales. Pueden ser de 3 tipos. Uno, el intracelular, que es ese continuo de un mismo color que aparece en las hifas. Por otro lado está el membranar, que es un pigmento que se instala en las paredes de las hifas. Y un tercer pigmento, que es el incrustante o en forma de espiral, que se instala, bueno, pues eso, que son incrustaciones mucho más. Pues este carácter es muy importante en la determinación de las especies. Y bueno, pues en este caso las hifas presentan un pigmento marrón incrustante. Hay 3 especies en Canarias, aquí les presento 2, Cerocomelus chrysantherum, que fíjense que la carne del píleo es blanco-amarillenta, rojiza bajo la cutícula, y el estípite está tapizado de pequeños gránulos rojizos. Y la pilipelis, ahora se lo enseño, es una tricodermis, como les dije antes, las hifas perpendiculares a las subyacentes, de hifas, aquí las ven que son perpendiculares, de hifas septadas, ven los septos,
y con un pigmento incrustante, que lo pueden ver ahí en el microscopio, unas pústulas negruzcas muy notorias. Y Rubellus se diferencia porque, fíjense que la carne blanco crema es inmutable bajo la cutícula, no se vuelve roja, y en el estípite azulea al rasgarla. Ampuloclitocibe proviene del género Clitocibe, con mayor filiación a Onfalina, que es otro género totalmente diferente. Fíjense lo interesante que es este género. Presenta compuestos coprínicos. Coprínicos se refiere que aparecen en el género coprino, que produce el efecto Antabus. No sé si lo han oído nombrar. Es un efecto semejante al que produce el disulfirán, que es un medicamento que se utiliza para tratar a los enfermos alcohólicos. De forma que si nos tomamos un vaso de vino y con esta seta, no creo que tengamos una buena digestión. Bueno, por si fuera poco, presentan un tipo de anticancerígeno. Vaya una joya de especie. Inhibidor. Así a grandes rasgos se parece a muchos clitocibes, pero fíjense, los rasgos que le caracterizan son que las esporas son lisas en microscopía óptica, pero rugosas en microscopio electrónico. Los carpófos son muy carnosos, no higrófanos. La higrofaneidad es una cuestión de turgencia. Es decir, si cambia el clima de húmedo, lluvioso a seco, la coloración que tiene el sombrerillo se hace bicolor. Adopta como una doble coloración muy importante taxonómicamente. El estípite es notoriamente bulboso. El pilipelis está provisto de un pigmento intracelular, como les dije antes, dentro de las hifas. El hábitat es de coníferas y planifolios y presenta solo 2 especies, una en Canarias, el Clitocibe, Ampuloclitocibe clavipes, que como ven está indicada ahí como tóxica. Atractosporosibe, tiene uno que acostumbrarse a estos nuevos nombres, ha resultado afiliado a Liophyllum y a Entoloma, ¿quién lo diría? Y se distingue de Clitocibe, de donde viene, por sus esporas típicamente fusiformes, semejantes a las de Boletus, que son como naviculares. El pilio presenta un disco umbonado, es una especie de mamelón que tiene en la superficie. Las láminas son generalmente anexas es que no se fijan por completo al estípite, sino tan solo por un pequeño sector, una pequeña parte. Se conocen 3 especies, una en Canarias. Esta especie, bueno, pues la hemos encontrado, es bastante rara, en pinares, arales y laurisilva. Bonomyces. Antes don Alfredo nombraba Marcel Bon, es un célebre micólogo francés a quien está dedicado este género. Se diferencia por sus esporas ovadas. Los clitocibes en general no tienen este tipo de esporas ovadas, subglobosas, sino generalmente son elipsoides o lacrimoides, con forma como de lágrima. Las hifas tienen una piliperis con pigmento membranar y se conocen actualmente 3 especies, una en Canarias. Esta especie también es tóxica. En este tomo 2, lamentablemente, como eran las especies más comunes y más conocidas del tomo 1, pues en ese tomo 1 aparecen muchas especies comestibles y pocas tóxicas. Y en el tomo 2 me ha ocurrido lo contrario. Son mayormente tóxicas y pocas típicamente comestibles. Si ven esta foto, ¿qué pensarían? ¿Que es un higrocibe o es un clitocibe? Al final, aunque sea por razones moleculares, el género se nominó higroforocibe, por su semejanza a los dos géneros. Las láminas son muy decurrentes, tienen unos basidios inusualmente muy largos, de más de 60 micras. Las hifas presentan un pigmento frecuentemente de tipo intracelular. Fíjense que el pigmento está de una forma homogénea dentro de las hifas. Esta es una especie sorprendentemente, tan solo, no sé si había una segunda cita en Tenerife, pero en La Gomera, en el parque de Garajonay, es francamente común. Se puede confundir con otras semejantes. Infundibulicibe se caracteriza por su pilio no higrófano.
típicamente infundibuliforme, en forma de infundíbulo, en forma como de copa, de superficie aterciopelada a esquamulosa. Las láminas son decurrentes a muy decurrentes, las esporas son generalmente lacrimoides, como suelen ser en Clitosiba en general. Las hifas presentan pigmento membranar, aquí ven cómo se pigmentan en las paredes de las hifas, y se conocen una veintena de especies, solo 2 en Canarias. El Clitosibe truliformis o Infundibulicibe truliformis, y una especie muy próxima que para algunos autores es un sinónimo. Se diferencia por su pilio de menor tamaño, aplanado, deprimido, fíjense que no es infundibuliforme, y las esporas son algo más grandes. Constituye en realidad, según autores, una réplica mediterránea del Clitosibe truliforme. Posiblemente, o es una buena especie. El género Contumices. En este género se han incluido estas especies de porte onfalinoide, el típico porte de las onfalinas, con un estíbite muy delgado y un sombrerillo en forma de paracaídas, ¿no? Y con unos caracteres relacionados con los colores brillantes, láminas decurrentes, esporada blanca. Los cistidios no son verdaderos, no son cistidios diferenciados en el himenio, sino que provienen del interior de la trama y no se les pueden considerar cistidios. Presentan hifas con pigmento incrustante, viven asociados a briófitos y gramíneas, y se conocen solo 3 especies a escala global, las cuales se encuentran las 3 en Canarias. Aquí está representada una riquenela para decirles que se diferencia de Contumices porque tienen cistidio verdadero, y onfalina porque es ausente de cistidio. O sea que ahí ven ustedes que esos rasgos rebuscados son los que realmente las diferencian, ¿no? Y no las coloraciones, las formas, etcétera, etcétera. Aquí ven una imagen de Contumices vesuviano, una especie muy interesante, y Contumices rosellus. Parasola, ya saben que viene de Coprinus. Tiene un pilio y estípite liso, esto es bastante raro en los Coprinus. Normalmente siempre tienen un indumento asociado al carpóforo. Tienen láminas libres, fíjense que las láminas no llegan a tocar el estípite, están bien separadas del estípite. La pilipelia es una dermis himeniforme. Dermis, recuerdan, perpendicular al subyacente, himeniforme porque tiene los elementos terminales en forma de basidio, himenio. Desprovistos de velo, otra cosa rara en el género Coprinus. El velo, ya saben que es ese tegumento que cubre los primordios de los hongos que después quedan depositados en restos en las superficies tanto del estípite, del pie como del sombrerillo, aparte de la volva, ¿no? Pues aquí no aparece, por lo cual ven que pues morfológicamente constituye un género valioso, ¿no? Diferente al resto. Chlorophyllum, este es un género muy interesante, les recordará al apagador macrolepiota, se asemejan mucho a las macrolepiotas. De hecho, estaba incluido el género Chlorophyllum en macrolepiota. Incluye especies saprótrofas saben lo que es, que viven sobre la materia orgánica de la cual se alimentan. Esto es un poco para diferenciarlo de lignívoros, aun cuando los lignívoros son también saprótrofos. Pero bueno, fundamentalmente son de países tropicales, pero ha sido introducido accidentalmente fuera del ambiente tropical, en países como Estados Unidos, Israel y precisamente en Canarias, donde crece asociado a emplazamientos antrópicos, en plantaciones de céspedes y jardines, donde los riegos propician aparición estival. Es decir, son especies tropicales que con las altas temperaturas del verano y con un riego, pues ha constituido su hábitat. Entonces tenemos un problema, y es que Macrolepiota rhacodes, como saben ustedes, es un excelente comestible y muy semejante a esta, y esta es tóxica.
producen trastornos gastrointestinales, especialmente a los niños. Hace unos años nos llegó al departamento una noticia de unos chicos intoxicados en Maspalomas, en la playa de Maspalomas, posiblemente porque a lo mejor sus padres le dijeron que era la macrolepiota procera, o que los niños jugando se las comieron y tuvieron bueno, o sea, la verdad que yo sepa, tan solo sé de este caso, ¿no? Curiosamente en la isla se da otra especie comestible del mismo género, Chlorophyllum, que le caracteriza sobre todo el que al rajar el estípite, la carne es roja, se vuelve roja rápidamente. Y bueno, las diferencias entre Chlorophyllum mollidites y Macrolepiota procera son que, bueno, las láminas son de color verdoso en Chlorophyllum. Fíjense que tiene una tonalidad como azulada, verdosa. La carne es blanco rojiza, como les dije antes, y sus esporas son menores que en Macrolepiota, son menores y además, perdonen que no puedo. Son menores en Chlorophyllum y además tienen el ápice de la espora. Las esporas, en la base de las esporas es la apícula, donde se fijan a los esterigmas de los basidios, y el ápice es la parte opuesta. Pues el ápice no lo puedo amplificar aquí, pero si se fijan es truncado. Esto se ve muy bien a microscopio. Fíjense que tiene un ápice absolutamente truncado frente a las de Macrolepiota, que son mayores, y no es truncado, sino que tiene una tapa hialina muy característica. Fíjense en las diferencias que... Bueno, y también es muy notorio lo del no enrojecimiento de la carne, ¿no? Bueno, y ya finalmente poner unas cuantas diapositivas de especies interesantes que aparecen de las tantas del libro, como Callistosporium, que es un género cosmopolita del que se conoce una quincena de especies. En Canarias solo se encuentra Callistosporium luteum olivaceum, que aparece en Pinar Mixto y Monteverde. La puse porque mientras antes no la recolectábamos, actualmente la estamos viendo por todos lados. Realmente sus apariciones son bastante variadas. Leratiomyces, un género muy interesante. Se conoce una quincena de especies de amplia distribución, saprótrofas de restos vegetales en descomposición, pero esta especie, Leratiomyces ceres, es un elemento exótico. Se dan muchos casos. Recuerda Juan Luis que era una de las especies que comentábamos para el catálogo de especies exóticas. Introducido de Australia. Aspecto posiblemente aplicable a las islas, dada la presencia de Eucalyptus lobulus, posiblemente se ha introducido con los eucaliptos. Propicia esta especie los trabajos forestales y así está en eucaliptos en Canarias. Bueno, Clitosíbula, como ya Alfredo decía antes, antes de decir que el género lo tengo que dejar, porque bueno, pues realmente hasta hace poco esta especie, Clitosíbula wilpreti, estaba incluida en el género, está incluida en el género Clitosíbula, pero como ya les dijo él, esta especie fue descrita originalmente en Gerronema. Unos autores la transfirieron a otro género y hace tan solo 2 meses me encontré una referencia bibliográfica en la que se veía en el dendrograma como Clitosíbula wilpreti se asociaba a la Gerronema. Enseguida le escribía a uno de los autores de la combinación y me manda también otra separata en la que se habían revisado las clitosíbulas a escala mundial, y la Clitosíbula wilpreti aparece como la Gerronema, la Clitosíbula wilpreti aparece como una especie fantástica, pero situada en Gerronema sin duda. Y el autor de ese trabajo la recolectó en Madeira. Siempre en la micología ocurre que, como es un mundo tan diverso y tan complejo, siempre tienes el miedo de que las especies que se describen en Canarias no vayan a verse nunca más en otros sitios, pero se está dando el caso de que, como especies cosmopolitas y oiquistas que son,
que especies muy raras de Canarias aparecen en Centro Europa y en esta pues ha aparecido en Madeira. El género Clitopilus, posiblemente lo conozcan mucho, es un género que alberga especies tanto comestibles como tóxicas, pero en Canarias, bueno, de las 8 Clitopilus prunulus, la que les represento aquí, es comestible, bastante, que no es muy común en el pinar y en plantaciones de eucalipto. Becónica, antes alguien me preguntaba si aquí hay especies que tienen alcaloides psicotrópicos. Del género Psilocybe no estoy seguro que actualmente había que considerar alguna de las especies, pero sí hay géneros próximos a este género famoso por sus alcaloides psicotrópicos, el género Psilocybe, que es el caso de Decónica. Esta es una especie que crece mayormente sobre excrementos y estiércol. Y en Europa se conoce una veintena de especies, creciendo 4 en Canarias. En cuanto a su comestibilidad, de rechazarse por su proximidad al género Psilocybe como tóxica, ¿no? Y la hemos encontrado precisamente con don Alfredo sobre estiércol y excrementos de caballo en el ámbito montano de Tenerife. Faerberia es un género muy interesante porque es monoespecífico y estrictamente carbonícola, de distribución relegada a Europa solamente. La verdad que es raro esta caracterización de este género, aunque existen algunas citas aisladas en África del Norte y en México. En Canarias, Faerberia carbonaria fructifica tras los incendios en los pinares. Y termino ya. Mimicena es un género cosmopolita del que se conocen medio centenar de especies de porte diminuto. Tan solo este sombrerillo no tiene más de 3-4 milímetros. Como el resto de las especies, Mimicena críspula ha sido recolectada sobre hojas caídas y en este caso sobre hojas de nísperero. Lepioto es un género del que se conoce medio millar de especies, generalmente cosmopolitas, estando ausentes solo en regiones árticas y alpinas. Se desarrolla como saprótrofo en ambientes forestales y a menudo en suelos ricos en nutrientes. Algunas especies contienen amanitina, conociéndose una veintena de especies tóxicas, algunas incluso mortales, pero también presenta especies comestibles. En Canarias se han citado 15 especies y esta Lepiota oreadiformis ha sido encontrada en Falla del Brezal. Pleuroflámula, un género que alberga una veintena de especies lignícolas afines a sectores húmedos, tropicales y subtropicales. En Europa solo se conoce Pleuroflámula ragaciana, presente también en los archipiélagos de Azores y Canarias, siendo en todas estas regiones posiblemente introducida. En las islas ha sido recolectada sobre árboles de laurisilva y Falla del Brezal. Es una especie relativamente común, pero ya les digo, con una distribución muy relegada a estos archipiélagos. Y finalmente, Omphalotus. Este es un género muy interesante, presenta una decena de especies de distribución en regiones templadas del hemisferio norte, especialmente en el área mediterránea. Crece como saprófito y lignícola de árboles caducifolios, también parásita. En Canarias se encuentra Omphalotus oleario, una especie de la que habría que hacer una buena descripción morfológica y llevar a cabo una secuenciación genética, porque muy posiblemente se trate de una especie diferente a la que aparece en el ámbito de la península ibérica, que mientras aquí vive sobre palo blanco, género Piconia, en la península crece sobre olea. Es muy posible que pueda haber pueda tratarse quizá de una especie diferente. Y bueno, pues una especie tóxica. Pues bien, terminado. En primer lugar, quisiera, en nombre de
Ángel Bañares y en el mío propio, agradecer al Instituto de Estudios Canarios por haber editado y financiado totalmente la edición de este segundo tomo de Agaricales, cuyo manuscrito se entregó en diciembre del año pasado, hace un año, pero que por motivos que no vienen al caso no ha podido ver la luz hasta ahora. Quisiera también, en nombre de ambos, dar las gracias al profesor Vilpret. Primero por acceder a presentar este libro, venirse un 9 de diciembre a La Laguna con la que está cayendo, es algo que yo le agradezco enormemente. Y gracias por sus consideraciones sobre el libro y sobre todo por el tratamiento tan cariñoso y generoso que nos has dado tanto a Ángel como a mí. Se nota ahí la paternidad totalmente. Muchísimas gracias, de verdad. Después de la intervención, de tu intervención y de la de Ángel, muy extensa, muy pormenorizada, él es el verdadero especialista en agaricales y todos lo sabemos, del cual me siento muy orgullosa, un hombre que tiene unas ganas de trabajar y unas ganas de profundizar, nunca está conforme con nada y eso es lo mejor para que un trabajo salga bien. Yo le agradezco muchísimo la profundidad con la que he presentado el libro. Y después de estas dos intervenciones, por supuesto que yo no creo necesario abundar más en el contenido del libro, en un acto académico como este, que necesariamente tiene que ser ameno y no redundante. Pero sí que quiero aprovechar, porque bueno, tenemos la misma historia y me voy a repetir, tenemos el mismo origen, la misma historia, y me voy a repetir en algunas de las cosas que se han dicho aquí, pero es que no las puedo omitir. Aprovechar este momento para agradecer y reconocer a dos personas que han sido muy importantes en los inicios del desarrollo de la línea de micología en el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna. La elaboración de esta colección que hoy presentamos, la segunda aportación, es una recopilación exhaustiva y puesta a punto, puesta al día, de una dilatada trayectoria de trabajo, de campo y de laboratorio a lo largo de más de 50 años, como dijo el profesor Vilpret. Un dilatado camino en el estudio de los macromicetes de Canarias en general y de aquellos contenidos en el antiguo orden artificial de agaricales que no nos resistimos a seguirlo utilizando, pero que de manera rigurosa tenemos que poner las especies sistematizadas en los órdenes correspondientes. Un largo camino que se inició en 1969 con la primera publicación de hongos de Canarias debida al profesor Vilpret y un grupo de colaboradores, siendo ya profesor de la recién creada sección de biología de la Facultad de Ciencias. Los dos tomos tienen la misma dedicatoria a estas dos personas, al profesor Vilpret y al doctor Álvaro Sugasa. Poco puedo añadir que no se sepa ya sobre la implicación y la importancia que ha tenido en el desarrollo del profesor Vilpret, pero sobre todo si quiero enfatizar su visión de futuro, puesto que una persona dedicada a la vegetación y flora superior del archipiélago canario apostara por la criptogamia y apoyara la investigación en algas, en hongos, en líquenes, en briófitos. Eso es de agradecer y fue el punto inicial desde el primer momento, el momento cero. Y la otra persona también vino de la mano del profesor Vilpret debido a su relación familiar. Don Álvaro Sugasa Bilbao, doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, un especialista en bioquímica de los hongos y con una extensísima información biológica sobre estos organismos. Precisamente esa amplia información y sobre todo su extensa biblioteca muy especializada, que fue la que puso a disposición del incipiente equipo de micología que en torno al profesor Vilpret se fue formando en el Departamento de Botánica en aquella época.
El doctor Sugasa nos dejó físicamente en el año 2002, pero sin embargo, como ven ustedes aquí, sus recuerdos y sus enseñanzas viven en nuestros trabajos. Y igualmente perdura su apellido desde el punto de vista nomenclatórico. Yo espero que la taxonomía lo permita durante mucho tiempo, ya que el profesor Richard Koch, especialista mundial en discomicetes de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, ya fallecido, le dedicó junto a otros 2 colegas un género nuevo para la ciencia endémico de Canarias, Sugasae, con su correspondiente especie, Sugasae girioide, a partir de material recolectado en las islas de El Hierro, La Gomera y Tenerife. No quiero abundar más, creo que se ha tocado el tema suficientemente, y con estas últimas palabras dedicadas a don Álvaro Sugasa doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias por haber asistido a este acto, y también los que nos han seguido desde casa. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta excelente presentación que ha combinado de una manera perfecta la parte científica con la parte humana, creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima.